A todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra tercera clase del curso de procedimiento de laboratorio de mecánica de suelos aplicado a carreteras. Bueno, el día de hoy vamos a mencionar todavía el temario que habíamos visto durante toda la clase, todo el curso, mejor dicho. Y el día de hoy, estos son los temas que vamos a llevar: preparación de muestras húmedas de suelo para análisis granulométrico y determinación de constantes físicas. El día de ayer habíamos visto lo que era la preparación de muestras secas. El día de hoy vamos a ver la preparación de muestra húmeda, pero también vamos a ver la determinación del contenido de humedad por 3 métodos que son los más usados en el medio. Puede que haya más por otras normas, pero estas son las más utilizadas en base a la normativa ASTM. Bueno, empezamos con lo que es la preparación de muestras húmedas de suelo para análisis granulométrico y determinación de constantes físicas por ASTM D2217. Bueno, este procedimiento se va a aplicar para la preparación de muestras de suelo con humedad con que son recibidas de campo, es decir, con la misma humedad que se va a obtener la muestra en campo, la misma humedad tiene que ser usada para la preparación de muestra, ¿no? Esto va a ser para el análisis granulométrico y determinación de constantes físicas de suelo, que las vamos a ver mañana, lo que es límite líquido, límite plástico. Bueno, tenemos dos métodos: el método A, que se ha desarrollado para el secado de muestras de campo con una temperatura que no debe exceder los 60 grados centígrados. Y esto inicialmente haciendo la preparación de la humedad de la muestra, que tiene que estar sobre el tamiz 10 o en el del tamiz 40, ¿no? O de ambos. Y si se requiere, después secarla a una temperatura que no supere los 60 grados, igual recalcamos. Y el método B va a hacer que la muestra se mantenga a una humedad igual o mayor del contenido natural del agua, ¿no? No tiene que bajar de su humedad. Bueno, el procedimiento que tiene que emplearse tiene que estar indicado en la especificación del material que se va a ensayar, pero si no tenemos especificado, podemos aplicar lo que es para los requisitos del método B. Bueno, el uso y significado para esta norma de ensayo. El método A va a emplearse para preparar muestras de suelos para ensayos de plasticidad y análisis granulométrico, cuando las partículas del grano grueso de la muestra van a ser blandas y fácilmente pulverizables. O también cuando las partículas finas van a ser muy cohesivas, es decir, va a tener mucha plasticidad y ofrecen bastante resistencia para desprenderse de las partículas gruesas, ¿no? Algunos suelos nunca van a perder su humedad en su forma natural, ¿no? Hay algunas arcillas que tienen la capacidad de almacenar, por así decirlo, agua entre sus partículas, ¿no? Y bueno, cuando son secadas pueden combinar notoriamente sus características. En estos casos, si uno quiere conocer su gradación natural y las características de plasticidad, estos suelos tienen que ser enviados al laboratorio en recipientes sellados para mantener sus características y procesarlas mediante el método B, que habíamos dicho que el método B dice que la muestra tiene que mantener su humedad natural, ¿no? Bueno, los valores del límite líquido y el índice de plasticidad que van a ser obtenidos de muestras con humedad natural, generalmente, aunque no siempre, van a ser iguales o mayores que los valores determinados de muestras semejantes, pero con la preparación en seca, ¿no? En el caso de suelos orgánicos de grano fino, hay una caída brusca de plasticidad debido al proceso de secado en horno. Respecto a las muestras de suelos orgánicos, cuando uno quiere preparar muestra para
constantes físicas, que es el ensayo del límite líquido, límite plástico. En suelos orgánicos, la recomendación es no introducir la muestra al horno, ¿no? Por el tema de las partículas de suelo orgánico. Lo ideal es quitarlo manualmente y ponerlo a una temperatura más baja en horno o bien secarlo al ambiente. Bueno, el equipo que vamos a utilizar para hacer este procedimiento va a ser una balanza, un mortero con pisón cubierto de caucho. Ya ayer habíamos explicado el por qué tiene que ser un pisón cubierto de caucho, es para no dañar las partículas del suelo, ya que podemos tener lutitas o areniscas y estas son bastante desmenuzables, ¿no? Son suelos con poca dureza. Entonces, al estar apisonando, podemos destrozar esta roca, ¿no? Esas partecitas de roca. No, bueno, vamos a usar esto para disgregar los grumos y agregaciones de partículas, ¿no? Entonces, alguna vez puede que se tenga una partícula de arenisca, entonces al querer disgregarlo, pensando que es un terrón, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que hacerlo poco a poco en los morteros. Y bueno, vamos a necesitar tamices de 2 milímetros de apertura, también el tamiz número 10, que es conocido de esa forma comercialmente, y también el tamiz 40, que ese es su nombre comercial, bueno, de malla cuadrada, de acuerdo a la especificación, ¿no? Vamos a necesitar un cuarteador, o en su defecto podemos cuartear de manera manual, de la misma forma que hemos aprendido el día de ayer. También vamos a necesitar aparatos de secado, que son hornos, donde pueda controlar la temperatura y pueda mantener la temperatura constante a 60 grados, ¿no? O menores a 110. Las muestras que se ponen al horno para secado no pueden sobrepasar los 110 grados centígrados, ¿no? Bueno, también podemos usar lámparas de rayos infrarrojos o secador de aire caliente u otros aparatos que se pueden usar para secar las muestras de suelo. Como equipos auxiliares vamos a necesitar bandejas. Las recomendaciones de 12 pulgadas, pero si no se tiene, se puede utilizar una de características similares, también nos dice, y de 3 pulgadas de profundidad. Entonces, con que se asemeje a estas características, ya es un material válido. Recipiente capaz de prevenir pérdida de humedad de la muestra. Eso sí, hay que cuidar que este recipiente no tenga rajaduras, no tenga orificios donde podamos perder muestra. No tiene que ser un recipiente preferentemente liso, en donde no pueda perder yo la muestra que voy a poner ahí mismo, ¿no? Voy a necesitar embudo con filtro y papel de filtro, ¿no? Bueno, entonces pasamos a lo que es el método A y a describir el procedimiento que debemos llevar para la preparación de muestra en húmedo. Bueno, vamos a secar la muestra de suelo que vamos a recibir en campo utilizando el siguiente proceso, ¿no? Al aire, es decir, podemos poner en un recipiente, pesarlo y que seque al aire. Podemos poner al horno a una temperatura que no exceda los 60 grados. Podemos utilizar otro aparato calentador que no eleve la temperatura de la muestra por encima de 60 grados. Más adelante, el día de hoy, vamos a ver algunos métodos para hallar el contenido de humedad en los que hablamos también sobre el secado, pero hablamos también del método de calefacción, ¿no? El método más directo, ¿no? En el cual vamos a poner la muestra en una cocinita, pero ahí es difícil mantener una temperatura constante, ¿no? Hay hornos especializados que se utilizan en el laboratorio, los cuales se le pone la temperatura y de esa temperatura no va a variar. A diferencia de hornos convencionales, por ejemplo, para los que se utilizan para panadería y demás, cumplen la función, ¿no? Podrán cumplir la función de secar muestras y demás, pero no va a cumplir a cabalidad el detalle de mantener una temperatura uniforme, ¿no? Puede tender a variar por varios factores. Bueno, el siguiente paso dice que vamos a machacar completamente cualquier grumo o aglomerado de partículas. Vamos a usar el mortero con su pisón cubierto de caucho.
Entonces vamos a disgregar todas las partículas que estén en terrones o aglomeraciones. Bueno, tenemos una nota en este punto. Cuando la muestra contenga partículas de lutitas blandas, areniscas u otro material débil, tiene que tenerse mucho cuidado para evitar una excesiva reducción de tamaños. Es lo que les decía, ¿no? Estas partículas de rocas que están formadas con nuestros componentes van a tender a que si alguna vez han agarrado una arenisca y yo la froto, esa arenisca va a tender a deshacer suavemente como unas arenitas, ¿no? Incluso al lavarla a veces tiende a deshacerse un poco. Es como si fuera un terrón bien duro de arenas chiquitas, ¿no? Entonces, si vamos a querer disgregar esa partícula de arenisca, vamos a alterar todo lo que es nuestro muestreo y luego va a quedar nulo, no nos va a servir o nos va a salir resultados alterados. Bueno, el siguiente paso, se escoge una muestra representativa por cualquiera de los métodos de cuarteo descritos en lo que hemos visto ayer, ¿no? Podríamos hacer un cuarteo con equipo, con el cuarteador, o también podríamos agarrarnos, escoger un recipiente, una superficie lisa, limpia, podemos agarrarnos una regla enrasadora y seguir los procedimientos que habíamos descrito ayer. Para los que no han podido estar, tal vez podemos repetir un poco. Se vierte la muestra, se la mezcla ahí en la superficie lisa, luego se hace un conito de un espesor de 6 a 8 veces, el diámetro tiene que tener 6 a 8 veces el diámetro el espesor de la muestra, ¿no? Entonces, ya teniendo un circulito, lo que voy a hacer es partir en 4 partes iguales, cuidando de que la distribución de partículas haya sido lo más equitativo posible por todo el círculo que hice, ¿no? Partimos en 4 partes, ya escogemos las 2 diagonales y las otras 2 diagonales se desechan para el ensayo. Bueno, entonces, ya habiendo hecho nuestro cuarteo, ya tenemos la muestra que vamos a utilizar, ¿no? Y el tamaño de dicha muestra debe ser suficiente para efectuar el ensayo de análisis granulométrico del material retenido en el tamiz número 10 y suministrar una cantidad adecuada de material que va a pasar el tamiz 40. A ver, ¿para qué voy a necesitar lo que es lo que va a pasar el tamiz 40, ¿no? Voy a necesitar lo pasante del tamiz 40 para poder hacer la determinación de constantes físicas. Mañana vamos a ver cuáles son los principios, cuáles son los parámetros para la preparación de la muestra específicamente para el ensayo del los límites de consistencia, límite líquido, límite plástico, ¿no? Entonces, va a ser para eso. El tamiz 40 va a ser para obtener la muestra que voy a utilizar para estos ensayos, ¿no? Bueno, las cantidades de material para ensayos individuales van a ser las siguientes. Cuando voy a hacer un análisis granulométrico del material retenido en el tamiz 10, tengo acá para suelos con rabas, suelos arenosos, limosos o arcillosos, ¿no? Entonces, para suelos con rabas, de 400 a 10.000 gramos, arenosos, 1.500 gramos, y limo o arcillas, 400 gramos. Análisis granulométrico de material que pasa el tamiz número 10, suelos arenosos, 115 gramos, suelos limosos, 65. Pero estas son cantidades mínimas, ¿no? Y bueno, lo siguiente para determinar las constantes físicas del suelo. El límite líquido, 100 gramos. Para el plástico, 15 gramos. Humedad centrífuga o equivalente, 10 gramos, lo que voy a necesitar separar. Factores de contracción, 30 gramos. Ensayos de comprobación, 65 gramos. Y bueno, para la preparación de muestras en el análisis granulométrico, vamos a pesar una porción seleccionada y vamos a anotar este valor como peso de la muestra total sin corrección por humedad higroscópica, ¿no? Y vamos a preparar este material en 2 porciones utilizando el tamiz número 10. Vamos a dejar de un lado la porción que va a pasar y para combinarla más tarde con el material adicional. Bueno, vamos a depositar el material retenido en el tamiz de áridos sobre la bandeja. Esta se cubre con agua y vamos a dejar remojar hasta que todos los grumos o agregados de partículas
puedan ablandarse, es decir, algunas veces los terroncitos están tan pegados que al sumergirlos en agua tienden a deshacerse, ¿no? Entonces, después de que sea empapado, vamos a lavar el material sobre el tamiz número 10 de la siguiente forma. Vamos a colocar un tamiz 10 desocupado sobre la base de una bandeja limpia, ¿no? Y vamos a verter el agua con que va a ser la misma agua con la que se ha remojado la muestra, ¿no? Sobre el tamiz. Y se va a añadir también agua adicional suficiente para que el nivel de la superficie va a quedar a media pulgada por encima de la malla, ¿no? Seguimos con la muestra. Vamos a trasladar el material empapado al tamiz en porciones cuyo peso no exceda los 0,45 kilogramos. Vamos a revolver con los dedos mediante agitamos el tamiz. Agitamos, revolvemos con los dedos. Se desintegra o se amasa cualquier terrón. Si encontramos terroncitos, entonces hay que frotarlos, hay que deshacerlos, ¿no? Se alza el tamiz por encima del agua y se completa el lavado utilizando una pequeña cantidad de agua limpia, ¿no? Se deposita el material lavado en otra bandeja y se continúa el proceso con otra porción hasta que lavemos todo, ¿no? ¿Ya? Ya. Pasamos a la siguiente y el siguiente paso dice vamos a secar el material retenido en el tamiz 10 a una temperatura de 110 grados más menos 5. No podemos superar esta temperatura de preferencia, ¿no? Se vuelve a tamizar añadiendo el material pasante por el tamiz 10 al que se separó conforme a lo señalado en el paso 10A. Se deja a un lado el material retenido para utilizarlo en el ensayo granulométrico. Bueno, se aparta el agua con que se lavó el material y se deja reposar por varias horas, ¿no? Hasta que todas las partículas se depositen en el fondo de la bandeja. Vamos a decantar con una pipeta o un sifón lo mejor que va a ser posible, lo que es el agua. Si no se precipitan las partículas, todo el agua debe evaporarse, ¿no? Séquese el suelo remanente en la bandeja a una temperatura que no supere los 60 grados centígrados, ¿no? En un horno que esté graduado. El suelo seco se pulveriza con el mortero u otro aparato. Mejor con el mortero porque así podemos tener un mejor control, ¿no? Para realizarlo. Y se junta con el obtenido de acuerdo con el numeral 10A, ¿no? Alternativamente, luego el material empapado que se ha lavado va a pasar, se pasa la mayor cantidad del agua que queda a la bandeja por un embudo con filtro, ¿no? Suelo húmedo va a retenerse y se regresa a la bandeja y se seca a una temperatura que no pase los 60 grados, ¿no? El suelo seco vamos a utilizarlo como se indica anteriormente. Bueno, ya casi acabando esta parte, para determinación de las constantes físicas del suelo. En este caso podemos proceder como se ha indicado en el procedimiento del método A, pero vamos a utilizar el tamiz 40 en lugar del tamiz número 10, ¿no? Tenemos acá la segunda nota, ¿no? En algunas zonas es posible que los cationes de las sales que tiene el agua corriente cambien con los cationes naturales de los suelos. Y eso altera significativamente el valor de las constantes de suelos cuando dicha agua es empleada para remojar y lavar las muestras, a menos que sepa con certeza que esta clase de cationes no está presente en el agua corriente. Debe emplearse para este ensayo agua destilada o agua mineralizada. Es la pregunta que hacían ayer, si no me equivoco, en el chat de Facebook, que para hacer los límites de límite líquido, límite plástico, si se usaba agua potable o agua destilada. La normativa dice, bueno, sí dice que tiene que usarse agua destilada, pero si tenemos la certeza de que el agua que tenemos en laboratorio o el agua que vamos a emplear para este ensayo, el agua potable, no tiene los cationes que pueden alterar, tiene un pH estable, es limpia, entonces no tiene minerales adicionales, como lo que pasa en Oruro, Bolivia. Creo que, bueno, yo siento el agua que es un poco más
con un sabor metálico. Creo que por La Paz igual el agua tiene sus propias características, ¿no? Entonces, dependiendo a la zona, el agua potable puede tender a variar ciertas características. Entonces, para tener para no alterar nuestros valores, nuestros resultados, es mejor utilizar agua destilada. O caso contrario, si vamos a utilizar agua potable, que sea un agua que tengamos la certeza de que no va a dañar, no va a alterar las características del suelo, ¿no? Cuando el suelo contenga sales solubles, el agua de lavado debe recogerse y evaporarse y retornar a la muestra de suelos las sales que se obtengan, ¿no? Bueno, entonces, ¿es lo mismo? No. Esto es casi lo mismo. Un momentito. Denme un segundito, por favor. Ya. Bueno, entonces podemos pasar al siguiente paso. Ya. Vamos a ver lo que son los métodos para determinar el contenido de humedad. Bueno, he tratado de simplificarlo en 3 métodos, los que son más usados en el medio, pero hay normas que indican otros métodos más. Bueno, no los he tocado porque no son tan utilizados. Bueno, para iniciar, tenemos que el conjunto de suelo, no solamente tenemos suelo, en toda una porción de suelo podemos encontrarnos lo que es agua, lo que es contenidos de vacíos, ¿no? Es lo que trato de explicar en la imagen. Como vemos, esta es una idealización, ¿no? Abajo puro suelo, volumen de suelo, luego arribita un volumen de agua, un volumen de aire, ¿no? Lo que conforma el volumen de vacíos va a ser el volumen de aire, el volumen de agua, ¿no? Y lo que va a resultar el volumen de vacíos y el volumen de suelos va a resultar el volumen total. Esta es una idealización, ya que no podemos tener así en una porción de suelo todo separado, ¿no? Las partículas de agua y el aire están mezcladas entre las partículas de suelo, ¿no? Pero entonces yo no puedo medir así tal cual el suelo en su peso original. Yo tendría que quitarle el agua y el aire, bueno, no hay problema, pero el agua es lo que me causa una adición de peso, ¿no? Entonces, el objetivo del ensayo de determinar el contenido de humedad va a ser obtener el dato de contenido de humedad que está contenida en el suelo. Bueno, entonces tengo lo que es, vemos la imagen, varias muestras de suelo a punto de entrar a horno para secado, ¿no? Y este va a ser, en este método de la ASTM D2216, el secado es convencional, es decir, va a realizarse en un horno controlado por un termostato a una temperatura que no tiene que sobrepasar los 110 más menos 5 grados. Máximo se permite una holgura de 5 grados para su secado, ¿no? Y este proceso tiene que durar mínimamente 18 horas, aunque la mayoría deja esta muestra en horno 24 horas, que es lo más óptimo, para que todas las partículas de agua puedan evaporarse y solo nos quedemos con el peso del suelo seco, ¿no? Bueno, entonces vamos a describir las herramientas y equipos que vamos a necesitar
Para la determinación del contenido de humedad, vamos a necesitar el horno controlado por termostato, que es este horno que vemos en imágenes. Es un horno especialmente utilizado para el secado de muestras, en el cual vamos a poder configurar para tener una temperatura constante durante todo este tiempo. Y como podemos ver, se cierra y no tiene algún escape o algún lugar donde pueda añadirse humedad, ¿no? Bueno, vamos a necesitar una balanza de precisión, un desecador, o malla de desecador y sílica gel. Ahorita les voy a mostrar lo que es este desecador. La sílica gel es lo que alguna vez han comprado zapatos o cosas así, ¿no? Vienen unas bolsitas chiquitas con unas bolitas. Esa es la sílica, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante a que en el proceso, cuando estemos secando la muestra, luego de que ha pasado el proceso, nosotros pongamos en un disecador con sílica. Entonces, esta muestra se va a enfriar y no se va a añadir humedad a este ensayo, por lo cual mis resultados van a ser más confiables, ¿no? Vamos a necesitar tenazas para poder sacar la muestra del horno sin quemarnos. Vamos a necesitar contenedores de aluminio de acuerdo al tamaño y cantidad de la muestra que vamos a necesitar. Y en un momento voy a indicar la porción de muestra que va a ser necesaria para cada tipo de suelo. Necesitamos guantes de asbesto, como los que vemos en la imagen, son verdes, pero hay de distintos colores. Estos son especialmente para manipuleo de muestras para este tipo de ensayos, ¿no? Si metemos unos guantes de goma al horno, se nos van a quemar, ¿no? Pero estos no se van a quemar tan fácilmente si es que, a menos que dejemos el guante bastante tiempo, ¿no? En calor, pero si no es bastante tiempo, no se quema. Vas a necesitar alguna cuchara mediana o algo con que añadir la muestra. Preferentemente no es aconsejable manipular la muestra si es que vamos a hacer un contenido de humedad. No es aconsejable la manipulación con las manos, porque lo que pasa con las manos es de que van a absorber la humedad, ¿no? Entonces, si agarramos nuestra muestra con las manos y voy a querer manipular poniendo con la mano al recipiente y todo, se me va a quedar parte de la humedad en la mano. Y si yo quiero resultados bien precisos, no voy a poder obtener un resultado muy confiable, aunque la pérdida no va a ser muy significativa, pero es mejor manejar con algún utensilio con el que pueda verter el contenido, ¿no? Cuchara para recolección de muestra. Va a ser, puedo usar la misma, ¿no? Cuchara mediana, cuchara de recolección. Bueno, entonces pasamos a lo que es el procedimiento y vamos a hablar de la cantidad de muestra que yo voy a necesitar, porque yo no puedo utilizar un recipiente grande de capacidad para, no sé, 5 kilos y solamente para un contenido de humedad, a menos que yo utilice luego esa muestra en seco para otro ensayo, ¿no? Pero de no ser así, entonces es un recipiente que voy a tener en vano con muestra que es innecesariamente la cantidad, ¿no? Y bueno, a no ser que indique lo contrario, las especificaciones del proyecto o el ensayo para el cual estoy haciendo el contenido de humedad, se tienen que adoptar medidas mínimas de material estipulado por norma para obtener resultados con una precisión de más menos 1, ¿no? Mientras más cuide yo la humedad de mi muestra, mejores resultados voy a tener, ¿no? Y esto incluye desde el transporte, bueno, desde la extracción de la muestra, al embalaje que voy a tener, al transporte que va a pasar esa muestra hasta llegar al laboratorio. Todos esos procesos debemos cuidar lo que es el contenido de humedad, ya que si en uno de los procesos, no sé, por flojera o algo, transporto mi muestra que está en una bolsita, solamente en una bolsa o algo, sin tener el cuidado necesario, entonces puede que mi bolsa se me rompa y ya pierdo humedad, ¿no? Entonces, ya hemos explicado el día de ayer las formas en las que se puede transportar una muestra. Bueno, entonces vemos que el tamaño máximo de partícula lo tenemos en esta columna, el número de tamiz y la masa muestra mínima, ¿no? Pero si yo hablo del tamaño máximo de partícula, ¿a qué me refiero?
¿Qué es el pasante máximo de partícula? Va a ser la partícula más grande que va a lograr pasar el tamiz requerido. Ejemplo, para el tamaño máximo de partícula en el tamiz 10, será todo el material que pasa a dicho tamiz. Es decir, el tamaño máximo de partícula va a ser la partícula que le va a costar pasar por esa malla, pero va a lograr pasar, pero le va a costar, ¿no? Va a ser la más grandecita que va a pasar esa malla. Entonces, a eso se refiere lo que va a ser el tamaño máximo de partícula. Tenemos 2 milímetros o menos, que va a ser el tamiz 10. Vamos a utilizar una muestra de 20 gramos suficiente, pero como un mínimo. Yo puedo usar 50 gramos, por ejemplo, no va a pasar nada, pero lo mínimo que yo tengo que usar para muestras que pasen el tamiz 10 va a ser 20 gramos. Para muestras del tamaño máximo de partícula de 4,75 o del tamiz 4, voy a necesitar 100 gramos de muestra, mínimamente. Para 9,50 milímetros o lo que va a ser todas las partículas que pasen el tamiz de 3/8, necesito ya más cantidad, porque si analizamos, ya estamos en 3/8, ya va a ser una partícula más grande, ya son rabillas, ¿no? Un poquito, casi rabillas. Entonces vamos a necesitar 500 gramos como masa de muestra mínima. Que yo use 600 es válido, que yo use 400 pueden servir, pero no estoy cumpliendo con la norma, ¿no? Para tamaños de 19 milímetros, que va a ser lo pasante del tamiz 3/4, va a ser una muestra mínima de 2,500 gramos, ¿no? Puedo usar, no sé, 3,000 gramos, no hay problema. Estoy cumpliendo con lo que es muestra mínima, ¿no? Si es que así me hago entender, ¿verdad? Ya. Entonces, tamaño máximo de partícula de 37,50 milímetros. El tamaño del tamiz va a ser de 1,5 pulgadas. Ya ahí necesito mucha más muestra, ¿no? ¿Por qué necesito más muestra a medida que el tamaño de partícula va siendo más grande? Esto se va a dar porque mientras más grande sea mi partícula, entonces yo pierdo el control de la distribución de humedad que tienen en las gravitas, ¿no? Puede que en algunas gravas tenga más porosidad, tenga más poritos, o puede que tenga más finos o algo, ¿no? Entonces, necesito tener una muestra más representativa para obtener un mejor resultado. Y ahorita acaba de llegar un comentario de Roosevelt. Dice para que sea más representativa. Exactamente, es un buen aporte y tiene toda la razón, ¿no? Mientras más grande sea mi tamaño de partícula, voy a tener una muestra más representativa, ¿no? Bueno, para lo que es el tamaño máximo de partículas de 75 milímetros, que va a ser el tamiz de 3 pulgadas, que hemos dicho que no lo vamos a utilizar mucho, ¿no? El tamiz de 3 pulgadas. Hemos dicho que el primer día habíamos hablado que para capas bases, subbases, es mejor utilizar un tamaño máximo de partícula de 1,5 pulgadas, de 1 pulgada incluso, para poder tener mejor control de la compactación, ¿no? Pero cuando tengamos pasantes del tamiz de 3 pulgadas, la masa de muestra mínima que debo tener es 50 gramos, ¿no? Bueno, entonces, entendido lo que es esto, si a alguien no le ha quedado claro esta parte, puede comentar y podemos repetir lo del tamaño máximo de partícula. Si es que hubiera quedado claro, entonces podemos pasar. ¿Ya? ¿Ha quedado claro esa parte? Bueno, el que calla otorga, espero que haya quedado claro, ¿no? Bueno, entonces pasamos a lo que va a ser la selección de muestra para mi ensayo de contenido de humedad por la STM D2216. Si voy a tener una muestra que se encuentra en un estado disturbado y es posible manipular, el operador o el laboratorista tiene que seleccionar la cantidad necesaria que ya hemos mencionado. No tenemos acá la primera imagen, lo que es una cajita con muestra disturbada de ensayo SPT.
Entonces, sí puedo manipular esta muestra, está en estado disturbado, entonces yo puedo utilizarla, puedo pesarla tal como ya hemos estipulado, ¿no? Si la muestra no puede ser mezclada, es decir, va a tener mayor cohesión, está así bien pegadita la muestra, ¿no? Ha salido tal cual la misma formita de la cuchara del mostrador. Entonces el laboratorista va a tomar por lo menos 5 porciones del material de diferentes lugares y va a combinar para solo tener un ensayo. Entonces puede agarrarse una espatulita, entonces cortar y tomar un sector de por acá, del extremo, otro sector del medio. Bueno, preferentemente revisar, ¿no? Que sea un material similar o el mismo, ¿no? De todas formas, tomar de distintas secciones. Y bueno, cuando tengamos una muestra, bueno, dice, si la muestra se obtiene de cuchara muestradora o similar, el operador toma la parte más representativa de la muestra, lo que les decía, ¿no? Si el operador observa diferentes estratos, toma una muestra promedio o muestra individual de cada estrato. En mi opinión, es mejor, si veo distintos estratos, es mejor tomar muestras individuales de cada estrato, aunque la norma también nos dice que se puede tomar una muestra promedio o también se puede tomar muestras individuales. Lo que yo haría es tomar muestras individuales, aunque eso me va a significar separar la muestra, lo que era una muestra, como si fueran dos muestras distintas y hacerle los procedimientos por separado a cada estrato como si fueran muestras distintas, ¿no? ¿Ya? Entonces, también tenemos la imagen, ¿no? De una muestra cúbica inalterada, que se puede usar la misma idea, ¿no? Tomar porciones de distintos lados para poder mezclarlos, ¿no? O si en caso veo estratos, hacer de una manera individual. Y bueno, pasamos a lo que hemos esperado, la realización del ensayo. Vamos a registrar la masa del recipiente limpio. Siempre hay que verificar que el recipiente no contenga muestras de un ensayo anterior, que estén limpios y secos, porque si la superficie está húmeda, eso puede añadir humedad a mi muestra, entonces ya tengo valores alterados, ¿no? Hay recipientes que vienen con tapas. Bueno, en algunas bibliografías se les llaman cápsulas o demás, ¿no? Pero hay algunos que tienen tapas o hay también otros que no tienen tapa. Es indistinto si yo puedo usar con tapa, sin tapa. Generalmente los que tienen tapa es para proteger la muestra cuando yo vaya a sacar del horno. Es por si llegara a chocarse un poquito o algo, entonces no pierda muestra. No, pero si no tiene muestra el recipiente, no hay ningún problema, no nos podemos hacer ningún lío. La idea es de que el recipiente sea de un material de un acero inoxidable, en el cual yo pueda someterlo a temperaturas, ¿no? Mejor si no está pintado, no está nada, entonces yo pueda meterlo al horno sin el miedo a que se vaya a oxidar o que le vaya a pasar algo a la pintura y me vaya a alterar el suelo que yo tengo ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos a registrar lo que es el número de contenedor, porque si tenemos varias muestras, es mejor tenerle una denominación. No sé si se logra ver en la capsulita que tenemos en la imagen, tiene el número 72, ¿no? Entonces, en nuestra planilla de datos, vamos a anotar, ¿no? Cápsula número 72 y también tenemos que registrar el peso de la cápsula o recipiente. Bueno, el operador va a seleccionar la muestra de suelo que va a representar el contenido de humedad del total de la muestra. Va a seleccionar la cantidad de muestra que ya hemos estipulado, ¿no? ¿Para qué nos ha servido entonces hacer una descripción visual del material, ¿no? Es para determinar qué tipo de material tengo, incluso el tamaño de partícula, yo ahí a simple tacto ya podría determinarlo, ¿no? Si veo que es suelo fino, ya, entonces puedo utilizar este procedimiento, ¿no? Si tengo muestras, tengo rabas y mi tamaño máximo de partículas es de 3/4, entonces necesito una cantidad mínima de tantos, ¿no? Entonces, para eso nos sirve saber estas cosas. Bueno, el siguiente paso, vamos a colocar la muestra en el contenedor de aluminio usando equipo de manipuleo. Es lo que les decía, no puedo manipular con las manos. Entonces, lo que voy a hacer, voy a agarrarme alguna cuchara
o alguna espátula, algo con lo que yo pueda transportar mi muestra hacia el recipiente, ¿no? Y bueno, vamos a pesar la muestra de la tara, que es que también así le llaman algunas bibliografías, muestra del recipiente, muestra de la tara, más el suelo húmedo. Bueno, el siguiente paso va a ser colocar la tapa del contenedor debajo del mismo si tuviera la tapa, ¿no? Luego vamos a introducir este contenedor que ya contiene la muestra con humedad en el horno. Y el tiempo va a ser controlado unas 16 horas como mínimo, ¿no? Mejor si son 24. Las muestras secas van a ser removidas antes de colocar muestras húmedas en el mismo horno. ¿A qué se refiere con esto? Es un poco complicado a veces manejar el control de esto, ya que en un laboratorio puede que sea un laboratorio de solo un proyecto, pero de todas formas no va a ser la única muestra que se va a ensayar. Puede que haya varios tramos, entonces me van a llegar indistintamente en distintos tiempos, ¿no? Pero hay que tratar de mantener el control de esto, lo que quiere decir es de que si yo he metido a las 9 de la mañana mi muestra al horno para hacer un contenido de humedad y que la muestra se seque, si yo le voy a añadir a las 11, 12 de la mañana otra muestra húmeda, corre el riesgo de que la humedad que recién estoy metiendo pueda absorberla mi muestra de al lado. Entonces ya tengo ahí todas mis muestras húmedas otra vez y bueno, por eso también es mejor dejarlo unas 24 horas, pero hay que cuidar igual este tema porque no puedo estar añadiéndole constantemente, o bueno, no es tan aconsejable añadir constantemente nuevas muestras. Bueno, una vez que transcurre ese tiempo, puedo sacar las muestras del horno con los guantes, ¿no? Siempre teniendo cuidado. Y la tapa del contenedor también la saco. Voy a dejar enfriar esto en el desecador. Este es el desecador que les mostraba con sílica en la base. Esto tengo que dejarlo enfriar hasta que alcance una temperatura ambiente. Y el objetivo de la sílica va a ser de que mi muestra que va a estar enfriando no esté absorbiendo en sus vacíos lo que es la humedad del ambiente, ¿no? En Cochabamba no va a ocurrir mucho problema, ya que no en todo lado es un ambiente húmedo. Pero imagino que en lugares como Beni, Santa Cruz, si yo quiero hacer esto, si dejo mi muestra afuera, va a volver a absorber humedad del ambiente. Entonces, aconsejable tener un disecador. Si no se tiene el disecador, entonces no hay problema. Se lo puede dejar enfriar al ambiente, pero como les recalco, se corre el riesgo de que pueda absorber humedad del ambiente, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer luego de que enfríe mi recipiente con la muestra, voy a pesar el contenedor con la muestra utilizando la balanza, ¿no? ¿Por qué no lo peso cuando sale del horno así caliente? ¿Qué es lo que pasaría si yo lo seco así tal cual, así caliente en la balanza? Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Con este tema, ya que las balanzas, hay balanzas que son muy sensibles, en especial las digitales son bastante sensibles, que si yo le pongo una muestra así, un recipiente caliente, lo que va a pasar es de que se me va a descalibrar la balanza, voy a dañar el recipiente, bueno, la base de la balanza, entonces mejor tener el cuidado de dejar enfriar un poco y ya recién luego pesarlo, ¿no? Bueno, ahora hablamos de los cálculos. Ya hemos pesado lo que es la masa de contenedor, la masa de contenedor más muestra húmeda, la masa de contenedor más muestra seca, ¿no? En sí deberíamos tener 4 datos. Aquí me olvidé poner lo que es el número del recipiente, que es muy importante para no estar buscando las muestras y luego ya arruinar un ensayo, ¿no? Bueno, en los cálculos voy a calcular primero lo que es la masa del agua. Voy a calcular restando el M1 menos el M2. ¿Qué era el M1? El M1 era la muestra del contenedor menos la muestra húmeda. A esto le voy a restar el M2, lo que era la masa del contenedor, más la muestra seca. Entonces, si voy a restar ambos, voy a anular lo que es la masa del contenedor y lo que voy a estar restando es la masa húmeda menos la masa seca.
Entonces, si resto estos dos valores, ¿qué es lo que me va a quedar? Lo que me va a quedar va a ser la cantidad de agua, ¿no? ¿Y qué es este ensayo? Este ensayo consiste en determinar la relación de agua respecto al suelo. Bueno, lo siguiente que voy a calcular va a ser la masa del suelo, que va a ser el M2. El M2 era la masa del contenedor más la muestra seca. Entonces, para calcular la masa solamente del suelo, voy a restar el M2 menos la masa del contenedor. ¿Qué es lo que me va a quedar? Solamente la muestra seca, porque la masa del contenedor se va a anular con la masa del contenedor en la resta. Bien, entonces ya voy a tener la masa del agua sobre la masa del suelo, por 100%. Listo, entonces ya voy a tener el contenido de humedad en suelos. Pero antes, ahora sí, tenemos que tener consideraciones a tomar en cuenta. Cuando vayamos a tener lo que es una muestra de suelo con materia orgánica, el secado tiene que ser al ambiente o en un horno en una temperatura menor a 60 grados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Lo que pasa es de que si yo le meto al horno una muestra que tiene materia orgánica, mi contenido de humedad se me va a disparar. ¿Por qué va a ser eso? Cuando yo esté agarrando la muestra así húmeda, tal cual me ha llegado de campo, voy a estar pesando. Voy a estar registrándole ya no lo que hemos visto esto al inicio. Ahorita les muestro. Ya no vamos a estar viendo este esquemita, lo que es volumen de suelo, volumen de agua, volumen de aire. Aquí se me va a ir añadiendo lo que es el volumen de la materia orgánica. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando yo voy a meter al horno con materia orgánica? Mi materia orgánica se va a ir deshaciendo por el calor del horno. Se me va a hacer ceniza con todo ese calor. Entonces, lo que me lo va a considerar el ensayo va a ser que esa muestra sea lo mismo que era el volumen del agua o el peso del agua. Entonces, ¿cómo me lo va a tomar mi formulita que yo tenía? Me lo va a tomar como si el peso del agua fuera el peso del agua más el peso de la materia orgánica, porque mi materia orgánica se ha calcinado en horno. Entonces, mi contenido de agua me va a salir un valor demasiado alto, me va a salir un valor alterado, un valor que no va a ser el valor real del contenido de agua del terreno. Entonces, lo que tengo que hacer es esta muestra que va a tener materia orgánica, voy a agarrar igual, ¿no? En un recipiente, pero ya no voy a omitir el paso de ingresar la muestra al horno. Lo que voy a hacer o es disminuir la temperatura del horno o bien secarlo al ambiente, ¿no? Y ya esto del secado al ambiente va a ser más de 24 horas, ¿no? O tal vez puedo dejarlo un poquito donde ingrese el sol, donde no esté tan caliente tampoco, ¿no? Donde ingrese el sol lo puedo dejar a que esto se vaya evaporando el agua, ¿no? Y ya luego cuando veo la muestra seca, recién pesarlo, ¿no? Y bueno, y el resto de los procedimientos va a ser el mismo, ¿no? Cuando la muestra esté seca, voy a registrar lo que es la muestra del recipiente más muestra seca. Los cálculos van a ser igual, pero voy a cambiar el proceso de secado. Sin embargo, en casos cuando tengo materia orgánica, lo que es aconsejable es también realizar un ensayo de contenido de materia orgánica, que eso también creo que está en nuestro temario, entonces lo vamos a ver mañana. ¿Y qué es necesario, no? Y lo mismo vamos a hacer con el secado para muestras de las constantes físicas. Y ahí va a ser un poquito más difícil lo que es el tamizado, ¿no? La norma nos dice de que cuando tengo materia orgánica yo no lo tengo que tamizar, sino es que así en húmedo tengo que preparar la muestra. Tengo que quitarle los excedentes así a ojo, excedentes que puedan quedarse en el tamiz 40, tengo que quitarlo manualmente y también quitar lo que tenga de materia orgánica, ¿no? Y preparar la muestra tal cual. Bueno, a ver, vamos a ver, creo que había dudas hasta ese punto. Ya hay varias que creo que no he leído.
Bueno, a ver, han saludado. Buenas noches. Perdón, no había visto sus mensajes. Buenas noches de Perú. Saludos. Creo que habían hasta de Nicaragua el primer día. Ya, este método de trituración no es correcto. Para eso se lava y el mismo agua se separa de partículas cohesionadas. No es que se tritura. No, hay que hacerlo suavemente en el mortero. Y agarramos el tizón, entonces suavemente. No es de que le voy a machacar, ¿no? Suavemente tengo que disgregar las partículas que estén en terroncitos, ¿no? Mucho cuidado con eso, porque si yo le voy a hacer un proceso de trituración o así fatal, lo que voy a hacer es, voy a dañar las partículas, hasta las partículas más chiquitas van a resultar dañadas en todo eso, ¿no? Entonces, trituración creo que no es un buen término, es mejor utilizar, creo, el término disgregar. Creo que en algún momento dije trituración, entonces, no, es mejor disgregar, un término más adecuado. Dice, ese método de lavado de muestras obtiene una granulometría más real del material o se altera la muestra. No se altera la muestra, no, tendrás que sacar resultados iguales, aunque en el caso de los finos es preferentemente lavarlo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener, imaginemos una partícula de arcilla, por ejemplo, muy chiquita, no, o un limo, o una arena muy finita, pero no es una arena finita, ¿no? Y tengo la partícula de arena finita y alrededor tengo partículas más chiquitas de arcilla que se han pegado a esta partícula de arena fina, ¿no? Entonces, al momento de lavar, lo que voy a hacer es de que voy a separar todas esas partículas, ¿no? Entonces, me va a ser un poco más fácil el proceso de tamizado. Dice, exactamente, opino lo mismo, evitar la trituración. Sí, como les dije, está mejor utilizar el término disgregar, ¿no? Dice, el método de lavado es el normado, salvo que se trate de suelos granulares limpios, evidentemente. Algunas veces se lleva al laboratorio, bueno, y esto no va tanto en el curso, pero sí va en el contexto que estamos. eh, Se lleva a analizar a los laboratorios la muestra que se va a usar para lo que es hormigones, ¿no? Generalmente esas muestras ya llegan lavadas, ¿no? Entonces, en ese caso ya no es necesario pasar otro proceso de lavado, ¿no? Y nos fijamos que la muestra esté seca, entonces ya podemos hacer el proceso del tamizado, ¿no? O si no, mejor agarrar un poquito de la muestra y hacer un contenido de humedad, ¿no? Dice, la normativa dice agua destilada y curado de 24 horas, exactamente, ¿no? Es mejor utilizar agua destilada, salvo que si no tienen agua destilada, se puede usar agua potable, pero como les dije, hay que tener la certeza de que el agua cumpla con ciertas condiciones. ¿Qué es lo que tiene el agua destilada? Las características, ¿no? Es un agua ya procesada, que se le han quitado varios componentes que no deberían estar, ¿no? Para estas cosas. Dice, sería ensayar con ambas aguas y hacer una comparación de resultados, no tuviera que haber mucha variación. Sí, en un momento por curiosa yo hice esa prueba, bueno, con agua de Cochabamba, en la que he utilizado la misma muestra de suelo. En una le he puesto agua destilada y en la otra el agua normal que teníamos de la pila. Y mis resultados no han variado. Debe variar 0.01, 0.1, algo así, muy chiquito, ¿no? Es por eso que en ensayos de límites de consistencia se hacen varios puntos, ¿no? Para tener o sea, una muestra con más opciones a datos, ¿no? Pero no me ha variado mucho. Entonces, habría que ver, como dicen, ¿no? Si estamos en una región, entonces probar, ¿no? ¿Qué tanto me va a variar esta agua o con agua destilada? Porque con agua destilada tendré que salir mi valor real, mi valor bueno, ¿no? Entonces, puedo hacer la prueba con agua potable y ver, ¿no? Si varía mucho, no, esta agua no me sirve para hacer ensayos, porque esa agua puede tener componentes que pueden reaccionar con mi suelo, ¿no? Entonces, si será el caso, descarto el agua potable que tengo en la región y utilizo agua destilada. Dice, ¿qué medidas son las usadas en granulometría? Las vamos a tocar cuando llevemos el tema de granulometría, los cálculos, todo eso. Ya un poquito de paciencia.
vamos a enfocar en lo que estamos llevando el día de hoy. Dice, en caso de que sea para subrasante, ¿cuáles tamices recomendados? Van a ser los mismos, ¿no? Que están especificados en la AASHTO. Lo que sí va a variar va a ser en el documento base de contratación, en las especificaciones, pero mejor dicho, nos va a decir, ¿no? Que el material subrasante esté en tal franja granulométrica, en la franja A, en la franja B, en la franja C. Eso es lo que va a variar. Lo que voy a usar son los mismos tamices para cualquier tipo de granulometría, ya sea por método ASTM, que tiene sus propios tamices, el AASHTO, que también tiene sus tamices, pero lo que va a variar, lo que voy a utilizar para subrasante o base o subbase, van a ser las franjas granulométricas. Eso me va a decir si es que puedo utilizar este material. Si este material no entra en mi franja granulométrica, entonces tengo que descartar y buscarme otro material que sí me cumpla lo que me está pidiendo la especificación. Ya, para suelos generalmente, ya. Ya, dice, ¿cómo se puede saber si la muestra tiene materia orgánica? Ya, algunas formas de determinar cuando un suelo tiene materia orgánica va a ser el olor. Generalmente el suelo no tiene un olor así tan fuerte, ¿no? Lo que va a tener olor puede que tenga un poquito de olor a descomposición o algo, ¿no? En algunos casos. Ahora, si no se da el tema del olor, lo que puedo hacer es agarrar una fracción de suelo, y a veces es más fácil cuando está húmedo. Entonces voy a ir un poquito desgregando en mi mano y ahí voy a notar, ¿no? Que no va a ser un suelo, es clarita la diferencia, no va a ser como si fuera un suelo, va a ser un poquito, ni siquiera pastoso, va a tener una consistencia medio blanda y va a ser como unas ramitas bien chiquitas y demás, ¿no? Eso va a ser suelos con materia orgánica. Buenas noches de Nicaragua. Materia orgánica nos referimos a raíces y hojas. Ajá. En subrosantes importantes CBR según la región. Exactamente. Cuando se hace, bueno, y esto no toca en el curso, ¿no? Pero sí van a ser de lo que estamos aprendiendo. Cuando diseñamos los espesores de nuestro paquete estructural, vamos a necesitar datos de lo que es CBR o módulo resiliente, ¿no? Porque ya en la actualidad tenemos correlaciones con las que en base al CBR puedo hallar módulo resiliente y con módulo resiliente CBR, ¿no? Pero el CBR va a ser el dato con el cual voy a diseñar mis capas, ¿no? Bueno, creo que hemos respondido todas las preguntas. Si es que hubiera gente de Facebook, creo, hay espacio en sala, entonces pueden ingresar todavía, hay un poquito de espacio. Dice, en Colombia están usando materiales reciclados que provienen de demoliciones. Puede traer concreto, baldosa, plástico, incluso en ocasiones madera. Ustedes aplican estos materiales. Dice, pues para mí la madera es orgánica y podría afectar, dependiendo también qué madera y cómo ha sido tratada, ¿no? Porque si utilizamos la madera así tal cual, yo igual pienso que podría afectar. ¿Por qué? Porque la madera no es un material isotrópico, ¿no? Y aparte la madera tiene orificios por los cuales puede haber todavía hay algunos bichitos o algo, ¿no? Entonces, si le meto madera, ¿no? Pienso que se puede ir esto contaminando, se va a ir desintegrando y me va a generar vacíos, ¿no? Y si utilizo, por ejemplo, no sé, algún material orgánico para una compactación de alguna capa, entonces lo que me va a generar es cuando esta madera se vaya a descomponer o el material orgánico que le esté poniendo se vaya a descomponer, me va a generar un vacío, me va a generar un huequito que va a afectar a la capa que va a estar ya sea arriba o abajo y va a hacer que mi pavimento tienda a ceder, ¿no? Y va a generar alguna falla. Pero sí, también he estado viendo materiales reciclados. Hay papers que están haciendo investigaciones, utilizar material de demoliciones
para adicionarlo a lo que es la capa pavimentada, o incluso también están haciendo estudios para utilizarlo, ¿no? Como mejoramiento de capa base, subbase, ¿no? Plásticos, sí, hay estudios que están haciendo con plásticos para añadirlos a, más que todo he visto, tal vez hay para capa base, subbase, no he leído, no he visto, pero sí hay estudios donde están adicionando plástico a lo que es para pavimentos flexibles, ¿ya? Entonces, para ti la madera puede afectar, la verdad que para mí también, pero habría que investigar, ¿no? En qué condiciones están añadiendo la madera para que ésta no se vaya a desintegrar y no esté creando un ambiente en el cual pueda generar vacíos o que pueda dañar otros componentes de nuestra construcción, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos pasar, yo creo, a nuestro siguiente método, si es que ya no hay más preguntas. ¿Ya? A ver si un ratito puedo fijarme en lo que es el chat de Facebook, si es que están. No estamos haciendo transmisión en Facebook, genial, solo por ¿Sí? la sala de Zoom. Sí, sí. Ah, ya. Perfecto. Entonces, aquí les leo todas las preguntas. Ya, continuamos entonces con la determinación de contenido de agua, lo mismo contenido de humedad del suelo por vía directa, por calefacción. Y esto es tal vez un método que varios han visto, o al menos en Bolivia se utiliza para lo que es cuando hacen liberación de tramo, ¿no? Cuando se hace ensayos de densidades. Para el ensayo de densidad es indispensable conocer el contenido de humedad. Entonces se llevan su cocinita, se llevan ahí recipientes, su garrafa, entonces para hacer ahí, ¿no? No sé si pasa en otros países eso, si me pueden comentar, pero en Bolivia hacemos eso, ¿no? Cuando hacemos liberación de tramo, nos llevamos garrafa, cocinita, y ahí empezamos a cocinar tierrita, ¿no? Para calcular el contenido de humedad. Había gente de Perú, entonces si nos pueden comentar, también de Colombia, a ver si nos comentan, sí se hace, dice. A ver. Lo que es para contenido de humedad es el Spirit. Exactamente. Ahorita vamos a hablar de eso. Usamos húmedo, método Spirit. Ya, ahorita vamos a hablar de eso. Pero sí, también es válido. Sí, generalmente en ensayos más rápidos se utilizan estufas o cocinas. Exacto, ¿no? ¿Qué es la ventaja? Es económico, porque una cocinita no cuesta tanto, ¿no? Y una garrafita, al menos en Bolivia, no nos cuesta tan caro el gas. Dice, sí, generalmente en ensayos más rápidos se utilizan las estufas o cocinas. En Panamá se utilizan así. Ecuador no se hace ya que no es controlada la temperatura con calefacción. Exactamente, esa es la desventaja de este método, pese que está normado por la ASTM. Creo que no le puse el código, así está. Ya. Bueno, entonces este método va a cubrir los procedimientos para determinar el contenido de humedad de un suelo mediante secado con calor directo, con el uso de una placa calefactora o una estufa, como la utilizamos en Bolivia y en varios países que me han comentado. El método puede usarse como un sustituto al método de la ASTM de 2216 que hemos visto anteriormente, cuando se requieran resultados rápidos. A ver, hay un comentario, dice, el uso de una cocina hasta donde sé no está permitido, pues se puede quemar la muestra y los materiales pasantes de la malla. Sí, ahorita les voy a explicar esa partecita. Dice, ¿es conveniente o es aceptable secar las muestras del material con estufa y no en horno? Se puede alterar la muestra. Lo recomendable y lo mejor es utilizar un horno. Es hacer el procedimiento de la ASTM D2216 y hacer el procedimiento con calma, ¿no? Pero lo que pasa es que en algunos proyectos todo lo hacen a la apurada y quieren así para allá, terminan de compactar y necesitan ya no más el resultado para poder pavimentar, para poder hacer la imprimación, necesitan ya. Entonces, para hacer la liberación de tramo, se tiene que utilizar este procedimiento, ¿no? Dice, sí, en Perú utilizamos la cocina controlando la temperatura y mediante una placa metálica para que distribuya uniformemente. ¿Ven? Se puede utilizar, ¿no? Ahorita vamos a explicar
cómo se puede un poquito evitar la calcinación de la muestra, ¿no? En Perú, los laboratorios acreditados para ensayos no utilizan estufas, sino hornos. Sí, en Bolivia también pasa eso. Los laboratorios utilizan los hornos, salvo se requiera un dato muy rápido, entonces se utiliza este método de la calefacción. Ahora, no en todos los proyectos permiten usar el método del SPIDY. Sí, he sabido, alguna vez me han comentado, mi proyecto no me deja, no está permitido utilizar el método de SPIDY, ¿no? Porque el método de SPIDY tampoco tiene una confiabilidad al 100%. Dicen, en Nicaragua se utilizan charolas de calibre grueso para hacer el secado. Ya, es interesante saber ese dato. Bueno, entonces, este método podría utilizarse como sustituto al método tradicional cuando se requieran resultados rápidos, ¿no? Pero es mejor tratar de hacer el secado en horno. He escuchado que se puede secar en microondas. Exactamente, se puede secar también en microondas. La STM D4959 te permite contener de humedad por calentamiento directo. Sí, me olvidé ponerle el código. Esa es la norma que estamos ahorita estudiando. Muchas gracias por darnos el código. Sí, me estoy fijando que no lo puse, pero es la STM 49, D4959, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, el método va a ser aplicable para la mayoría de suelos, no para todos. Va a haber suelos en los cuales no voy a poder aplicar. Tampoco va a ser aplicable para suelos orgánicos. Mucho peor para orgánicos. Si ven que es un suelo orgánico o algo, no, no hay que hacer este ensayo. ¿Por qué? Es lo que les decía. Si con tan solo meter al horno un suelo con materia orgánica, la materia orgánica se me va a calcinar. Peor aún si yo le pongo en una cocina, ¿no? Ese suelo, o sea, se me va a disparar, me va a hacer disparar hasta el cielo el contenido de humedad. Entonces, no utilizarlo. Las herramientas, ay caramba, acá se me ha ido el horno, no tenía que poner el horno, perdón, en vez de horno es una cocinita, pero el resto de los utensilios va a ser el mismo, ¿no? Contenido de humedad con suelos, ya. Perdón, está mal. Ya, aquí está. Para el muestreo, realizar lo más pronto posible para evitar la pérdida de agua, ¿no? Esto es una recomendación más cuando estamos haciendo lo que es el ensayo de densidad con cono de arena que les decía, ¿no? Cuando uno va picando, ¿no? Pone su plaquita, se acomoda, ¿no? Entonces va picando. Lo ideal es de que saque yo, a medida que vaya sacando la muestra que estoy picando, lo ponga en una bolsa para mantener la humedad, ¿no? Y cada vez que vaya picando, abro la bolsita, meto material, cierro la bolsita, ¿no? Para que no haya una evaporación. Más aún cuando algunas veces hace mucho calor, entonces con más razón yo no puedo darme el lujo de perder las características de mi suelo, ¿no? Porque este ensayo voy a hacer para determinar la densidad de mi suelo y el contenido de humedad con el que se ha compactado, ¿no? Bueno, a no ser que se indique lo contrario, vamos a adoptar las medidas mínimas de material estipulado por norma para obtener resultados con precisión de +/-1. Lo tengo en la tablita en inglés, pero es la misma idea de antes, ¿no? En 2 milímetros o el tamiz 10, la muestra mínima que va a ser aceptable va a ser 200 a 300 gramos. Los que van a pasar el tamiz 4, 300 a 500 gramos. Ahora, los que van a pasar el tamiz de 3/4, 500 a 1000 gramos, ¿no? Entonces, teniendo las cantidades de muestra, y no es necesario, bueno, sí es necesario tener un tamiz, pero si en un caso hipotético yo no tengo el tamiz en obra, aunque sí yo debería llevarme para liberación de tramo lo que es mi tamiz 3/4, ¿no? Es indispensable. Pero si es que no tuviera los otros tamices, entonces veo, ¿no? Si 4.75 milímetros es la apertura del tamiz 4, entonces voy a ir calculando un poquito 4 milímetros, ¿no? Para tomar esta muestra. Porque no es que si voy a tomar, si tengo partículas pasantes del tamiz 10
y me permite de 200 a 300. No va a pasar nada si yo tomo 350, ¿no? Pero les repito, esta es una sugerencia que me dice que es la cantidad mínima de muestra que yo puedo tomar. Ya. Acá acaban de hacer una pregunta que va sobre lo que hemos mencionado, ¿no? Dice, ¿cómo llevas una muestra cuando necesariamente tienes que llevar a un laboratorio y que el laboratorio está a muchos kilómetros de distancia y que no pierda sus propiedades? Vamos a aplicar lo mismo que hemos hablado ayer sobre el transporte de las muestras, ¿no? A medida que uno vaya picando, vemos ahorita en la imagen, de casualidad, tiene un recipiente metálico, ¿no? Aunque creo que es tu tamiz, pero lo que debería tener es su bolsita, ¿no? Una bolsita, pero si estás haciendo, si tienes muestra, quieres llevarla al laboratorio, cuando la vayas a extraer, tienes que ponerla en un recipiente bien de vidrio o una bolsa plástica o algún recipiente que hemos mencionado el día de ayer. Yo en lo personal sugiero una bolsa plástica que sea gruesita, ¿no? De preferencia. ¿Por qué? Porque económicamente una bolsa plástica te va a resultar más barata y si, bueno, tienes que tener cuidado de que no se rompa, ¿no? Y ponerle la identificación, ¿no? Pero si tienes que llevarla a un laboratorio que te queda muy lejos, lo ideal que veo ponerla en una bolsita, un recipiente, y si tienes más de una muestra, ponerlos, ¿no? O en una caja o en algún lugar donde no sufra no sé, si está lloviendo, que no le llegue el agua o que no se esté rompiendo con alguna esquina, por ejemplo, del auto, que no me la pisen, ¿no? Entonces hay que llevar con mucho cuidado. Dice, en nuestro laboratorio utilizamos 2 bolsas gruesas para evitar que pierda humedad. Sí, está muy bien, es válido, ¿no? Es mejor ponerlo en bolsa, pero sí, para tener mayor seguridad, pues ponerlo en 2 bolsas bien amarradito y bueno, al momento de amarrar lo que tienes que hacer es quitarle, ¿no? Toda la mayor cantidad de aire posible y ahí recién lo amarras, ¿no? Y eso también te evita de que si le llega alguna presión la bolsa no explote, ¿no? Dice, pienso que se pesa la muestra antes de llevarlo y después se comprueba si hay pérdida de humedad. Sí, puedes hacer eso, ¿no? Puedes, al momento de hacer la extracción de muestra, ya sea si estás haciendo para calicata o si estás haciendo para densidad, puedes pesarlo y registrar ese valor, puedes llevar al laboratorio y ver si es que has perdido algo en todo ese trayecto. Lo que pasa es que algunos no pueden llevar lo que es la balanza, ¿no? Algunos laboratorios no manejan tanto la balanza a menos de que sea un ensayo de densidad para liberación. No llevan la balanza por el tema de que a veces al hacer todo ese trajín se te puede romper, se te descalibra, ¿no? Por el manejo, ¿no? Porque una vez al calibrar una balanza me decía el técnico de que no hay que guardarla inclinada, ¿no? Si la balanza es así, ¿no? Yo puedo pesar acá, que no se la tiene que guardar la balanza, me decía en esta posición, no por el hecho de que se descalibraba. Entonces puede que al hacer este transporte algunos tienen la susceptibilidad de que su balanza se puede dañar, entonces no hacen tanto ese trayecto de llevar, traer la balanza, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de pesarlo, me parece una buenísima, buenísima idea de que uno pueda pesarlo antes, ¿no? Para comprobar si es que no ha perdido humedad. Dice, en caso de realizar un CBR Proctor, ¿cuánto sería la muestra ideal para llevar al laboratorio? Y a ver, no estamos tocando el ensayo CBR, si hemos tocado es para decir de que este ensayo de humedad, ya sea el método que estamos viendo ahora o el método tradicional, sí va a servir para una serie de procedimientos para llegar al CBR, ¿no? Ya, estábamos acá. La selección de la muestra. Si la muestra se encuentra en estado disturbado, es posible manipular. El operador selecciona la cantidad necesaria. La selección de la muestra va a ser con el mismo criterio que hemos hecho lo anterior, ¿no? Si está disturbada la muestra, puedo manipular, selecciono la cantidad necesaria. Ahora, si la muestra no puede ser mezclada, si es que, por ejemplo, estoy haciendo mi ensayo de densidad
y mi muestra está muy compactada y tengo terrones, entonces para hacer el ensayo de humedad voy a tomarme unas 5 porciones y necesariamente tengo que disregarlas, ¿no? Muy necesario que las disregue. Pero si no puedo mezclar así primero, tengo que disregar, tomar unas porciones, disregar y recién pesar la cantidad que necesito, ¿no? Bueno, lo siguiente es, si la muestra se obtiene de cuchara, bueno, porque también se puede hacer este método si es que estoy extrayendo de una SPT, no necesariamente es para densidades, esto es un caso que he tocado, ¿no? Bueno, si la muestra se obtiene de cuchara de muestreador o similar, el operador toma la parte más representativa de la muestra, y si el operador observa diferentes estratos, toma una muestra promedio o muestra individual de cada estrato. En el caso de que este ensayo sea utilizado para ensayo de densidades, no me voy a topar con el tema de los estratos, voy a tener solamente una muestra. ¿Por qué? A pesar de que en carreteras tenemos, ¿no?, capa base, subbase, subrasante, la excavación que voy a hacer para hacer mi ensayo de densidades no va a ser mucho, va a ser unos 13 centímetros. Entonces, no va a haber la posibilidad de que yo me esté pasando a otro estrato, ¿no? Entonces, ahí solamente voy a tener una muestra. Bueno, pasamos a lo que es ya la realización del ensayo. Vamos a registrar la masa del recipiente. Es el mismo procedimiento que hemos hecho antes, ¿no? En un recipiente limpio y seco, además de su tapa, si es que tuviera una tapa, ¿no? Pero es mejor en este caso para este método, un ratito dejar de lado la tapa y no tomarla en cuenta, ¿no? Porque como no estamos metiendo al horno, no vamos a tener problemas con eso, ¿no? Y registramos el número del contenedor, ¿no? Es mejor tenerlo esto, ¿no? Para no perder el formato, mejor anotar el número de contenedor. Bueno, registramos la masa del recipiente y también vamos a registrar la masa del recipiente más la muestra que voy a tener, ¿no? Bueno, realización del ensayo. Voy a aplicar calor al espécimen de suelo en el recipiente, pero esos son los comentarios que tenían y que tienen toda la razón. Hay que tener cuidado de evitar el sobrecalentamiento localizado. Yo no puedo agarrar mi muestra y dejarlo ya sea en la plancha o en mi hornilla, en mi cocinita. No puedo dejar la muestra y olvidarme, ¿no? Irme a pasear unos 15 minutos, ¿no? Lo que tengo que hacer es de que mientras esté calentando, tengo yo que revolver la muestra, ¿no? Para que esa pierda la humedad de una forma lo más homogénea posible, ¿no? Pero tampoco voy a revolver hacia lo bruto, ¿no? Tengo que revolver suavemente para no perder las partículas más chiquitas que son el pasante 200, ¿no? Como les dije, este método se utiliza en casos específicos en los que necesito saber ya nomás la humedad, pero hay otros ensayos, ¿no? Digo, otros métodos donde puedo obtener la humedad así de rápido. Pero si es que yo no tengo el equipo para obtener la humedad rápido y solo tengo una cocinita, entonces puedo emplear este método, ¿no? Sí, pero con el cuidado de evitar sobrecalentamiento, evitar revolver muy rápido la muestra para no perder las partículas más finas, ¿no? Y a veces pasa de que si yo voy a agarrarme una espátula y estoy removiendo, cuando todavía está húmedo, quedan las partículas en la espátula, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado de no perder hasta esas partículas pequeñas, ¿no? Y bueno, voy a ir revolviendo constantemente hasta que se seque la muestra, ¿no? Como vemos en la imagen, están ahí con su cocinita, con su garrafa, para hacer la liberación del tramo, que ya como vemos en la imagen, ya está todo compactado, ¿no? Que están verificando la humedad del terreno, la humedad de compactación. Bueno, y según la experiencia, ¿cómo puedo comprobar que mi suelo ya está seco? ¿No? Y yo conozco dos métodos, que son los que les voy a comentar. Si el suelo ya está, bueno, si veo que el suelo ya está seco, puedo ponerle un pedazo de papel, ahí donde está mi recipiente, le pongo un pedazo de papel
Y cuando el papel se humedece tiende a arrugarse, ¿verdad? Si mi hoja de papel no se va a arrugar, significa que ya está seco. Pero otro método que también se puede emplear es con un pedacito de vidrio. Yo le pongo ahí encimita de mi muestra de suelo. Si se va a empañar, significa que aún está húmedo. Pero si la muestra no empaña, significa que ya está seco. A ver si alguien conoce otro método, puede comentarlo también. Aquí decía Roosevelt, por eso constante, exactamente. La muestra tiene que revolverse constantemente para tratar de tener un calentamiento lo más uniformemente posible, ¿no? Y tampoco si es que necesita hacerla rápida, no le puedo poner a temperatura lo más caliente, ¿no? Tengo que poner a una temperatura medio caliente y revolver suave, pero constante, ¿no? Si alguien conoce alguna otra forma de verificar así en campo si una muestra está húmeda o no, puede comentarla también. Yo les comparto estas dos formas. Ya, creo que nadie conoce. Y bueno, para la realización del ensayo, dice, después de haber completado el procedimiento de calentamiento inicial, retirar el recipiente de la fuente de calor y enfriar para permitir la manipulación y evitar daños a la balanza. Es lo que les decía, ¿no? Yo no puedo agarrar un recipiente caliente y ponerla sobre la balanza. ¿Por qué? Porque la voy a descalibrar, la voy a dañar y no queremos eso porque cada balanza, las balanzas que se utilizan en el laboratorio tienen su costo significativo, ¿no? Y parte también de todo esto es cuidar el material que tenemos disponible. Bueno, una vez que enfríen, ya voy a poder registrar el peso de la misma forma como era en el primer método, ¿no? Voy a registrar ahora lo que es el peso del recipiente más la muestra seca. Bueno, entonces utilice la determinación de masa seca final para calcular el contenido de agua. Obtener la masa de contenedor con la muestra utilizando la balanza. Bueno, entre los cálculos va a ser exactamente ya lo mismo que hemos visto anteriormente. Tenemos ya registrada la masa de contenedor. Tenemos la masa de contenedor más muestra húmeda, que es el M1. Vamos a tener también la masa de contenedor más muestra seca, que va a ser el M2, ¿sí? La masa del agua, MW. La masa de partículas sólidas, MS. Y bueno, los cálculos son exactamente lo mismo que antes. Calculo la masa del agua restándole lo que es la masa de contenedor más muestra húmeda, menos la masa de contenedor más muestra seca. Se anulan las masas del contenedor y obtengo lo que es la masa del agua. Bueno, y para la muestra de los sólidos, voy a restar lo que es la masa de contenedor más mi muestra seca, menos la masa del contenedor. La masa del contenedor con el contenedor se me anulan, entonces me quedo nada más con la masa seca. Bueno, entonces, como el objetivo es encontrar la relación de la masa húmeda respecto a la masa seca, entonces efectúo la división y lo multiplico por 100. Y así de esta manera puedo obtener el dato del contenido de humedad. Claro que como hemos mencionado, ¿no? De que hay algunas desventajas de utilizar este método. Entonces, siempre va a ser mejor utilizar un horno de secado. ¿Por qué? Porque va a ser más constante, más gradual la pérdida de agua, ¿no? Este método a veces suele tener variaciones. Los invito, si es que hay gente que está en laboratorio, puede hacer la prueba, ¿no? El método tradicional y el que acabamos de ver, ¿no? Y puede haber la diferencia, ¿no? Que hay entre un método y el otro método. Lo más probable es de que no varíe significativamente, pero sí va a variar un poquito, ¿no? Dependiendo a cuáles han sido las condiciones. Dice, a ver, ¿cuánto de muestra tengo que tomar para un análisis in situ y para el laboratorio? Va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Va a depender de también el tamaño de partícula que tengas, ¿no? Generalmente, si es que vas a utilizar este ensayo
para hacer para aplicarlo, ¿no? Juntamente a un ensayo de densidades, lo más probable es de que tengas partículas que estén alrededor del tamiz 3/4. En algunos casos pasa que todo el material se pasa el tamiz 3/4, pero en algunos casos, cuando no es material tan seleccionado, puedes tener partículas de 1 pulgada o algo. Pero puedes utilizar entre 500 a 1000 gramos, ¿no? O si no, puedes también utilizar un recipiente, un platito de ese tamaño más o menos. Entonces, es válido, es válido. Con que tomes pero una muestra significativa, eso es lo ideal, ¿no? Ahora, si tu terreno tiene demasiadas piedras grandes, tiene de 1,5 pulgadas, de 2 pulgadas, entonces ahí ya se te complica un poco, ¿no? Hacer solo en un platito. Ya dice, ¿qué tan diferente puede ser la humedad en campo a la humedad en Proctor? Ya, cuando uno hace el Proctor, esencialmente en laboratorio, tienes más control de tu material. No sé, alguna vez pasa de que no falta un inconsciente que prepara su muestra, ¿no? Para el Proctor, y le echa el agüita para humedecer la muestra, ¿no? Mezcla y deja así todo en una bandeja mientras está golpeando, haciendo los golpes, ¿no? Pero su muestra está destapada. Entonces ya está perdiendo ahí humedad porque hay que considerar también cuánto tiempo le va a tomar golpear cada capa o terminar cada probeta, ¿no? Lo ideal para tener un mayor control, y en laboratorio se puede tener mayor control, es tapar la muestra con algún plástico. A medida que ve golpeando, necesito material, destapo un poco, retiro material, vuelvo a tapar, ¿no? Ahora, la variación que puede haber en campo, la humedad en campo y la humedad del productor, generalmente debería ser 1 o 2%, cuanto mucho. Algunas veces te aceptan hasta 5%, ¿no? Pero no debería ser mucho. Si está bien compactado, no debería variar mucho. Debería variar 1%, cuanto mucho, 1 o 2. ¿Ya? Bueno, ya hemos visto todo esto, ya hemos visto los cálculos, y bueno, ahora sí podemos pasar a lo que mencionaban, nuestro ensayo de Speedy. A ver, quisiera saber cuántos conocen el ensayo o quienes no han escuchado nunca de este ensayo, o si es habitual en su país que lo hagan, o si no lo hacen, pueden comentarlo. Dice, hasta hoy escucho. Sí, no es muy conocido este ensayo. Hay regiones en las que sí utilizan bastante el Speedy, y hay otras veces, dice, acá en Colombia sí, a que bien utilizan el Speedy. Había alguien de Perú, no sé si ya me ha comentado, acá en República Dominicana, ya. Debe haber gente que también no conoce, también pueden comentar, no, nunca he escuchado, ¿no? Tal vez para poner énfasis en explicación y que se entienda, ¿no? Que los que conocen van a un poquito recordar, pero los que no conocen van a aprender algo nuevo hoy día, ¿no? Dice, en Perú también se usa, es un ensayo rápido para obtener el contenido de humedad del material, acá en Perú. Sí, está muy bien. Bien, gracias por comentar. Dice, lo utilizamos bastante para realizar bases estabilizadas con cemento. No había escuchado, pero ya, está bien. Ya, entonces son varios los que ya conocen. Y como han mencionado, es un ensayo en el que uno puede obtener el contenido de humedad en unos 5 minutos, tal vez, ¿no? Cuanto mucho. A diferencia del método anterior de calefacción, necesitamos tal vez unos 10, 15 minutos revolviendo bien la muestra, ¿no? Pero en este método, unos 5 minutos tal vez revolviendo la camarita y ya está, ¿no? La primera vez que yo, así como anécdota, había escuchado este ensayo, me imaginaba el ratoncito, el Speedy González, ¿no? Entonces, lo que significa Speedy viene del inglés, que es veloz, ¿no? Entonces, este ensayo es veloz. Para que no se olviden, tal vez se acuerdan igual del ratoncito para los que no conocen, ¿no? Bueno, este método de prueba
va a describir el procedimiento para determinar contenido de agua del suelo por reacción química usando un compuesto que es el carburo de calcio como un reactivo con el cual va a reaccionar el agua, ¿no? Y el agua que se va a encontrar en el suelo, y esta va a producir un gas. Luego se hace la medición de este gas mediante un manómetro, ¿no? Y la presión que va a ser producida cuando una masa específica de suelo mojado o húmedo se va a colocar en el dispositivo de prueba en un volumen estandarizado de reactivo y de mezclado, ¿no? La idea principal es de que estos dos compuestos, el suelo que ya está húmedo con el carburo de calcio se junten, reaccionen. Lo que va a hacer el carburo de calcio va a hacer que las partículas de agua se eliminen, así en términos simples, se eliminen. Entonces solo, y se vuelvan un gas. Lo que yo voy a medir es ese gas, ¿no? Y bueno, este método no va a reemplazar lo que es el método de prueba del 2216, que es el que más eficaz, va a ser el más confiable, pero también su desventaja es el que más tarda, 24 horas, ¿no? Como decía, mínimo 16, pero lo ideal es 24. Pero si es necesario, cuando se requieren resultados rápidos en campo, donde no se tenga un horno, se puede aplicar el Speedy. Y ese es aplicable para la mayoría de tipos de suelos. El carburo de calcio va a reaccionar con el agua cuando se mezcle con el suelo, sacudiendo y agitando con la ayuda de esferas que se meten en el aparato. Bueno, acá les presento para quienes no lo conocían. Este es el aparatito del Speedy, consta de una cámara que tiene, ¿no? un arco que sella la tapa con el resto de la camarita. Consta de unas esferas. El equipo viene así en cajitas en la mayoría de los casos. Contiene una balanza, una palita, tienen espátulas, ¿no? Y abajo de toda esta camarita se puede ver el manómetro, ¿no? Luego de hacer el ensayo, lo que yo voy a hacer es fijarme el manómetro y donde me marque, esa va a ser mi humedad, ¿no? Lo ideal, igual para los que ya tienen este equipo disponible o lo pueden utilizar, es de que un poquito hagan pruebas, ¿no? ¿Qué tanto va a variar si yo meto la muestra al horno, si hago mi ensayo por Speedy, ¿no? Sí, cuando he hecho este ensayito, hemos hecho la prueba metiendo al horno, no sí, hemos metido una muestrita al horno y hemos calculado también por Speedy, ¿no? La variación ha sido otro de 0.5 de humedad, algo así ha sido, ¿no? Pero se podía dar como aceptable, ¿no? Dice, siempre se lo debe calibrar con el material que se va a trabajar, no es el mismo para todos los materiales. Evidentemente, antes de manejar este equipo, de ponerlo en funcionamiento, se tiene que hacer una calibración, ¿no? Eso está muy válido. Para quienes piensen tener un Speedy, hay que calibrar antes de ponerlo en funcionamiento. Dice, se aplica generalmente en compactación de suelos en carreteras para controlar la humedad óptima de los materiales granulares colocados en las carreteras, evidentemente. ¿Por qué? Porque es un método rápido, no tienes que llevar gran cosa, es una maletita. Entonces, en varios proyectos lo tienen muy válido. En Bolivia sí, uno que otro proyecto no ha aceptado este método, no entiendo el por qué, pero sí algunos colegas me han comentado de que no les han aceptado esto como método para determinar el contenido de humedad, ¿no? Dice, se debe realizar una carta de calibración. Exactamente. Es lo mismo como cualquier otro equipo que se tiene que tener una calibración. Si yo voy a tener un martillo Schmidt, lo que tengo que hacer, porque no voy a utilizar las mismas gravas o el mismo cemento en todo lado, ¿no? Entonces, tengo que hacer mi calibración en elementos de mi región, en elementos con los cuales yo voy a trabajar, ¿no? Dice, en algunas obras la supervisión nos ha exigido que comparemos con el uso de horno y felizmente hemos llegado casi a los valores arrojados por el Speedy. ¡Qué bien! Eso es lo que siempre se tiene que hacer, ¿no? Si tengo más de un método disponible, tengo que hacer la prueba, ¿no? Entonces, si me va a funcionar en horno, si me va a funcionar en Speedy, a nosotros nos ha variado 0.5%, entonces, a ustedes igual parece que no les ha variado mucho, ¿no? Entonces,
¿Está bien? ¿Qué tan precisos son los resultados? Como les digo, cuando yo he hecho este ensayito, ha variado con 0.5% la humedad entre utilizar el método con el horno y un speedy. Entonces, varía, ¿no? Y el speedy no siempre es preciso. El más preciso va a ser el primer método que hemos visto, ¿no? Bueno, ese es el equipo del speedy. Y el procedimiento, vamos a describirlo ahora. Tenemos que retirar la tapa de la cámara de prueba del aparato, ¿no? Tiene una tapita acá que está debajo de este arco y esta tapita se tiene que retirar. Se afloja este pernito y se quita esta tapita en forma de sombrerito, ¿no? Bueno, destapamos y colocamos la cantidad recomendada de 20 gramos de suelo y se vierte en la cámara. Pues vamos a echar todo este suelo en la cámara. Esto es lo que está haciendo en la imagen, no es tan correcto. No se debería manipular, como les dije, el material con la mano, más cuando se va a hacer contenido de humedad, porque por algo tiene la palita, ¿no? Pero bueno. Bueno, ponemos los 20 gramos de suelos y se vierte en la cámara. Luego vamos a colocar las dos esferitas, pero no las vamos a poner directamente. Lo que vamos a hacer es inclinar el aparato. No, que es la diapositiva. Vamos a inclinar lo que es la cámara y vamos a hacer que rueden las bolitas, ¿no? A ver, creo que acá tengo. Pongamos que esa es la pelotita y esta va a ser la camarita que voy a utilizar, ¿no? Yo no la puedo poner de esta forma porque mi manómetro se encuentra en la parte de abajo. Lo que yo tengo que hacer es cuidar este manómetro, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es inclinar un poco el aparato y hacer que rueden las pelotitas, no las dos. Listo, pongo las esferas sin dañar el manómetro. Luego, el carburo de calcio voy a colocar en la tapa, porque no puedo entrar en contacto todavía lo que es el carburo de calcio con mi suelo, porque inmediatamente esto va a reaccionar. Yo no voy a tener los datos registrados, ¿no? Una vez que estos entran en contacto, ya empiezan a generar un gas. Entonces, lo que voy a hacer es en la tapita que tenía yo en forma de sombrerito. No sé por qué tengo tantos. Ya. La tapita que yo tengo en forma de sombrerito, lo que voy a hacer es colocar lo que es el carburo de calcio, ¿no? Van a ser 22 gramos, o en algunos casos, cuando el suelo está bastante húmedo, la recomendación es de que pongan un poquito más de carburo de calcio. Bueno, colocamos el carburo de calcio en la tapa. Lo que voy a hacer es de forma inclinada, voy a agarrar la tapita y voy a taparlo, ¿no? Tratando de que no haga contacto todavía el carburo de calcio y mi muestra de suelo, ¿no? Tapo eso, le elevo la palanquita que tiene, le giro el pernito, ¿no? Cierro todo el sistema y una vez cerrado voy a empezar a agitar de forma horizontal. Lo que voy a hacer es... no es configurado. Ya. Lo que voy a hacer es agarrar de esta forma y batir de esta forma, ¿no? Para que las esferas hagan un movimiento rotatorio en este sentido, ¿no? Voy a agitar mínimamente 1 minuto cuando sean arenas y el tiempo va a ser un poquito más cuando yo tenga limos y si yo tengo arcillas puedo llegar hasta 3 minutos agitando de esta forma, ¿no? Puedo ir viendo eventualmente ya el valor que me está botando el manómetro. ¿Ya? Entonces, una vez que yo haga esto, tengo que ir fijándome, pasados esos 3 minutos, el valor que voy a tener, ¿no? Y si el valor va a ir variando, ¿no? Yo voy a girar y me da un valor, voy a seguir girando y me da otro valor, tengo que seguir haciendo este movimiento hasta que el valor deje de ser variable. Una vez que deje de ser variable, bueno, entonces voy a agarrar mi camarita, bueno, registro, ¿no? El valor que tengo. Y bueno, posteriormente voy a abrir mi recipiente, voy a retirar lo que son las esferitas y voy a vaciar todo el contenido del suelo más el carburo de calcio en un recipiente. Ahora, lo que yo tengo que tener cuidado en este caso es comprobar que yo no tenga ningún grumito, ¿no? Después de eso voy a limpiar la cámara
y tengo que taparla, ¿no? Bueno, aquí vemos unas fotitos del procedimiento. Aquí es cuando se le pone el carburo de calcio a la tapita. Aquí es cuando se lo cierra. Yo tengo que cerrar en esa posición, ¿no? Agarrar esto, la tapa y cerrarlo. Hay que tener mucho cuidado igual al destapar esto. Lo que pasa es de que como se ha generado un gas y el manómetro me está midiendo la presión de ese gas, cuando yo destape esto, va a haber un sonido, tss, va a salir toda la presión que había, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado porque si yo puedo estar destapando, puede ocurrir un accidente y si ha generado mucha presión, mi tapa se va a ir disparando, ¿no? Bueno, la tercera imagen tenemos agitando ya el Speedy. Y ya en la última imagen tenemos midiendo lo que es ya el contenido de humedad que tenemos. Ahora, como ya he mencionado, este equipo hay que calibrarlo, ¿no? Con distintos tipos de suelos. Esta calibración tiene que darse antes de su puesta en uso, ¿no? Como cualquier otro equipo, yo no puedo estar improvisando, ¿no? Entonces, igual también compararlo, ¿no? Con otros métodos al hacer la calibración, comparar con el método de calefacción, puedo comparar con el método en el horno, puedo comparar con todos los métodos que tenga. ¿No? Hay igual algunas preguntitas, dice cantidad de carburo, ¿cuánto manejas? Generalmente, cuando hemos hecho las pruebas, manejábamos 20 gramos de suelo y entre 20 a 22 gramos de carburo de calcio. Pero sí, las indicaciones que te da igual la cartillita del aparato te dice de que si es un suelo con bastante humedad, que no solo está húmedo, que está más húmedo de lo normal, que está casi saturado, puedes ponerle un poquito más de carburo, ¿no? No hay problema. Lo que sí hay que tener cuidado es de que este suelo sea un suelo fino. Yo no le puedo meter así unas gravas grandes porque igual no van a caber por la boquilla del aparato, ¿no? Entonces tienen que ser suelos finos. Dice, la cantidad de suelo no depende de una relación según el humedómetro o es una constante 20 gramos. Hasta donde yo sé, el humedómetro viene de un tamaño estándar. No he visto más grandes, más chiquitos. Tal vez vienen, no conozco el dato, pero sí, todos los que he visto vienen del mismo tamañito. Entonces, igual trae una cartilla de indicaciones para el aparato mismo. Y en todos los que he visto me decía 20 gramos de suelo, ¿no? Ya, a ver, con eso estaríamos acabando nuestro contenido de hoy. Es muy importante, ¿no? Limpiar el aparato y bueno, antes de usarlo también comprobar que esté limpio, porque la mayoría de los Speedies en su cajita traen lo que es su cepillito, todo su arsenal de limpieza, ¿no? Entonces siempre hay que limpiar para que el siguiente ensayo no tengamos residuos de lo que es el carburo de calcio, ¿no? Lo que puede pasar es de que si yo he dejado en mi camarita una porción de carburo de calcio, le voy a echar la siguiente vez mi material de suelo y ya desde el momento que entra en contacto, esto va a perder humedad, entonces ya altera a mi resultado. No puede que yo lo calibre 1000 veces y nunca me va a llegar a lo que debería ser. Dice, no, si hay de 20 gramos y de 6 gramos también, es un buen dato. Entonces, como es casi 50-50 lo que se pone de carburo de calcio con el suelo, entonces el de 6 gramos también se tendría que manejar de esa forma, ¿no? Ya, es un buen dato, gracias por el dato. ¿Hay alguna duda o comentario tal vez que tengan? Yo no entiendo por qué acá en Bolivia hay proyectos que no han querido aceptar el Speedy. eh, si es un método que está avalado, ¿no? Por las normativas. Pero bueno, ¿hubiera tal vez alguna otra pregunta, comentario? No es así, mucho ojo porque algunos sí he visto que han querido agitar el Speedy de esta forma, ¿no? No es correcto. Es lo que les decía, no va a haber primero una buena distribución de todo lo que es el material que le hemos echado al recipiente. Uno, porque si hago en esta dirección, el suelo no se va a ir mezclando, ¿no? Las esferas no van a cumplir su función de hacer un centrifugado. Lo ideal siempre es de este sentido, ¿no? Tanto por la distribución que va a haber en el recipiente,
como por el cuidado del manómetro. Precio del equipo, me dicen. Uy, no, no sabría decirte eso. No, no tengo el dato, la verdad. No, no tengo el dato. Ya, bueno, si no hubiera más preguntas, entonces yo creo que podríamos terminar acá, o así que si hay algún comentario más de cómo se maneja este ensayos en cada país, si lo hacen válido, si no, o en qué país tal vez no lo aceptan. Ahora sí, dice, se debe realizar una carta de calibración. Hay speedies que tienen su cartilla de calibración, pero igual es necesario volver a calibrarla, ¿no? Tienen curvas de calibración, ¿no? Lo que hacen con estos aparatos es de que uno saca un dato con el manómetro y entra a la cartilla, dependiendo a qué tipo de suelo es, se va al tipo de suelo, a la curva, y ya le lanza su humedad. Dice, el material a utilizar es recomendable pasante tamiz 4. Sí, sí, sí. Lo ideal es utilizarlo en finos, ¿no? Ahora, si tienes partículas un poquito más grandes, podrías meterlas, pero es un poquito dañar tu equipo, ¿no? Entonces, lo recomendable es utilizar las pasantes del 4. Dice, ese equipo es para todo tipo de material. Es para la mayor parte de materiales, ¿no? Porque está recomendado para lo que es arenas, limos y arcillas. Lo que pasa, pero en arcillas es de que no es de que el material no te va a servir, sino que en arcillas tienes que tener un mayor tiempo de agitado, a diferencia de una arena, que con la arena va a reaccionar mucho más rápido, ¿no? Entonces va a depender de eso. Ahora, si en un caso hipotético hubieran grumos en lo que yo estoy sacando de la cámara, tendría que volver a repetir el ensayo, ¿no? Ya, no sé si he respondido ya a sus preguntas, si es que hubiera otra más. Ok, ya respondió todas. Y aquí hay una pregunta que no había leído. Dice, hace poco hemos calibrado nuestro Speedy y la empresa certificadora nos recomendó que siempre se utilice un manómetro de marca. Respecto al depósito, no hay mayores recomendaciones. Sí, o bien tienes un buen manómetro, o bien tienes que cuidar el que viene ya, ¿no? Por defecto, el de fábrica, ¿no? Eso es lo que más se daña el manómetro, ¿no? Es muy sensible, creo, los que vienen con el aparato. Dice, la carta de calibración se realiza con el horno que tienes en laboratorio versus el humedómetro, haciendo varios tipos de humedad. Exactamente, ¿no? Lo que se hace es una comparación, lo que se hace en horno, porque en horno hemos dicho que es el método más preciso que podríamos tener si es que controlamos adecuadamente la temperatura, ¿no? Si no controlamos la temperatura, ya no va a ser muy exacto, ¿no? Entonces, siempre y cuando hagamos un buen ensayo con el horno, nos van a salir resultados buenos. Dice acá, a ver, Pablo Torres, como anécdota, le comento que en un proyecto encontramos suelos orgánicos con una potencia entre 3 y 5 metros. El contenido de agua a simple vista era normal, pero luego de hacer el ensayo nos arrojó valores entre 65 y 80. A ver, eran suelos orgánicos ya. Y el límite líquido entre 54 y 41. Límite plástico entre 36 y 23. Luego de esta capa encontramos arenas arcillosas con contenido de agua de 25%, límite líquido entre 30 y 23 y límite plástico entre 10 y 7. Este trabajo se realizó a más o menos 300 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando se tienen lo que es suelos orgánicos, ya hay que tener otro procedimiento de secado, muchos más cuidados, pero de igual forma es difícil tener datos precisos cuando son suelos orgánicos, ¿no? Lo que pasa cuando uno tiene, a ver, una rama y lo pone a quemarse, va a disminuir
considerablemente su peso, ¿no? Entonces ya con lo que el mismo suelo absorbe un poco de agua y tiene entre partículas el agua, ya de por sí la materia orgánica también absorbe agua, ¿no? Entonces, al hacer la calcinación o el secado, ya esta materia orgánica va a perder lo que es su humedad, va a perder su volumen, y al hacer los cálculos, esta pérdida ya es tomada como pérdida de agua, no es como pérdida de la materia orgánica. Dice, las lecturas del manómetro es en PSI. Para obtener el resultado en porcentaje debemos convertir la lectura del dial. Sí, eso está en su cartillita, están los pasos de cada uno. El que teníamos nosotros, el que había manejado la última vez, ya era directo, creo que era uno digital, creo, no sé, pero ya daba todo en porcentajes. Pero sí hay algunos manómetros que directamente mandan en PCIs, hay que convertir todavía con los datos que tienen en su cartilla. ¿Ya? Muy buena, pero su anécdota. O sea, ese consejo tal vez que se lleven de la clase, mucho cuidado con suelos orgánicos, con suelos con materia orgánica, porque eso sí van a afectar al contenido de agua, ¿no? Y nos van a dar igual los datos de límites alterados, nos van a dar lo que posiblemente no es. Entonces, hay que tener un trato muy, muy cuidadoso con estos suelos. En carreteras en las capas no vamos a tener mucho problema de esto, porque se supone que estamos poniendo material seleccionado. Donde sí probablemente tengamos problema es en la subrasante, que ya es material natural por lo general, ¿no? Alguna vez se mejora ese material, pero no siempre. Por lo general utilizan lo mismo que está en el terreno, ¿no? Dice, los suelos orgánicos alteran mucho el resultado. Evidentemente, una vez estábamos haciendo un ensayo, era para un SPT de una muestra, y nos daba el contenido de humedad 70 o algo así, o sea, era bastante, ¿no? Y eso nos habían observado, nos observaron, ¿no? Al hacer el informe y nosotros también, pero eso es lo que salía, ¿no? Entonces, hemos revisado más a fondo la muestra, parecía que no tenía materia orgánica, pero era un suelo orgánico, ¿no? Entonces, mucho cuidado, o sea, imagínense un 70% de agua, no tiene nada de sentido, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, si no hubiera más preguntas, podemos quedar acá y mañana continuar con nuestro temario. Ya vamos a ir saldando algunos temas pendientes que hemos visto durante todo este tiempo. Entonces, nada, eso es todo por hoy. Que tengan buena noche.